Después le hizo otro ofrecimiento y vuelve el Señor y le da otro versículo. La palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y para nosotros, ¿cuál es la palabra de Dios? Este libro, desde Génesis a Apocalipsis. Para nosotros esto es la palabra de Dios. Vuelvo y le digo, hay algunas acciones que quedaron abolidas porque ya no se practican. Pero la palabra de Dios es la esencia de Dios. Entonces, ahí nos está diciendo, debemos guardar y poner por obra la palabra de Dios. Entonces, como veo más mujeres que hombres, le voy a hablar a usted. ¿Cómo es usted con su marido? El silencio por las almas benditas del purgatorio. Entonces usted bíblicamente me va a hacer un estudio, me lo va a presentar dentro de 15 días. ¿Qué dice la Biblia sobre cómo debe comportarse la esposa con el esposo? A ver qué tan bíblica es usted. ¿Qué tal a usted le toque arrepentirse porque usted le ha hecho la vida imposible a ese hombre? ¿Se lo tiró? Y tal vez alguna esté diciendo acá, ay pastor, ¿y por qué no le pone la tarea a mi esposo? Tranquila, cuando venga se la pongo. Eso yo no tengo problema por eso. Pero en este momento es usted la que está aquí. Porque mire, mi hermano es casado, no, es soltero, está libre, gracias al Señor. El hermano Jorge Herrera está casado, bueno, toca esto, ponerle la tarea hacia la mujer. Pero de ellos, mire, ellos están en las dos puntas, yo tengo muchas hermanas acá. Entonces, ¿cómo es su comportamiento bíblicamente? Entonces, si usted no está guardando y poniendo la obra de la palabra de Dios en acción, ahí usted puede empezar a definir por qué no le ha ido bien. Y solo le hablé de un área, y es de su trato bíblico hacia su esposo. Yo sé que si me pusiera a escucharlas, más de una de ustedes se pondrían a llorar porque el esposo la trató, porque el esposo le hizo. Claro, hay hombres que se han portado muy mal y yo no vengo a defenderlos. Pero es que resulta que a mí me bendice, es lo que yo haga con referencia a la voluntad de Dios a través de su palabra. Eso es lo que a mí me bendice. Entonces a mí la palabra del Señor me dice, Oscar, ame a Magnolia. Bueno, padre, voy a amar a Magnolia. No me dice que la entienda, me dice, ámela. Entonces yo me dispongo a amar a mi esposa. Me dispongo a honrarla. Me dispongo a respetarla. Porque es lo que Dios me está diciendo a mí. Y ustedes se acuerdan que les he dado una cita bíblica donde el Señor me habló a mí. Es para todos, pero como no todos la cogen, pues yo la tomé porque fue en el momento que la necesitaba. Yo un día le pregunté al Padre, le dije, Padre, hágame un favor. Yo ayuno, yo oro, me fui por ese lado. Yo sirvo en la iglesia, yo diezmo, predico, pero ¿por qué me va mal? Y le hice esa pregunta por mucho tiempo. Porque hermanos, gracias al Señor no he sido un flojo, he sido trabajador. Y resulta que yo trabajaba y la platica, hermanito, miren, se iba. Más pelado que niño al nacer. Entonces un día, cuando uno permite que el Espíritu Santo le hable, el Señor me dio la siguiente cita bíblica. Ojo, esta cita es para mí. Si de pronto usted la necesita, tómela porque usted también la tiene en la Biblia. Vaya a Primera de Pedro. Pero un momentico, lo llevamos allá. Y ahí usted va a entender por qué los cielos están cerrados. ¿Por qué los cielos se cerraron? Pero un momentico, ya la ubico y se la digo dónde está.
No, primera de Juan, por favor. Preguntico. Espere, no corran, tranquilos. Ya le digo dónde está la palabra precio. Ustedes tienen tanta bendición. Espere un momentico. Espere un segundo. Ya, primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Primera de Pedro 3:7. Hija, ¿ya? Bueno, recuerde que le está hablando al marido, porque me puse de ejemplo yo. Entonces, ¿qué dice? Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. Póngale cuidado a la siguiente frase: para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Ahí fue donde yo recibí desde el cielo una bofetada así. Porque yo soy muy bueno para orar. Y yo podía orar, o puedo orar, y gracias al Espíritu Santo, 2 horas, 3 horas. Pero no había respuesta. Pero no pasaba nada. Entonces yo le dije a Dios, pero Dios, ¿qué pasa? Si yo oro y oro como un loro y no pasa nada. El Señor me llevó allá. Entonces voy a decirle como yo la interpreté. ¿Cómo estoy tratando a Magnolia? ¿Qué vida le estoy dando a Magnolia? Entonces resulta que yo le daba una mala vida a Magnolia, siendo cristiano. Yo trataba mal a mi esposa, no la honraba, no la respetaba, no la valoraba. Tenía mis justificaciones, porque el problema de todos nosotros son las benditas justificaciones. Porque usted, pastor, usted supiera porque yo me comporto así. A mí no me interesa, usted obedezca la palabra. Porque es que yo necesito es que Dios mi Padre se glorifique en mi vida, y la forma en que Dios mi Padre se glorifica en mi vida es a través de su palabra, de lo que Él me dice. No de lo que digan los demás, no cómo se comporten los demás, sino lo que Dios me dice a mí. Si usted depende de que su bendición viene de otra parte menos de Dios, está perdido. Pero usted debe entender que su bendición proviene de Dios. Entonces resulta que yo tenía un estorbo en mi bendición, porque ¿cuál era? El no honrar a mi esposa. Pues yo descargué mi corazón, le dije a Dios todas mis justificaciones, y el Señor me dijo, no, está escrito, ámela. Y para muchos les cuesta amar. Entonces aquí me meto con los dos, hombres y mujeres. A ustedes, hermana, les cuesta amar a su marido. Vuelvo y le repito, porque usted tiene sus justificaciones. Voy a salirme de los esposos, me voy a ir a los hijos. ¿Usted sabe por qué a muchos hijos les va mal? Porque no honran a sus padres. Puede que consigan, pueden que estén ahí, pero no les va bien. Porque no honran a papá, porque no honran a mamá. Ahora, póngale cuidado. Ese hombre o esa mujer que aceptó unos hijos que no eran de él, ¿sabe cuál es el deber de la otra persona? Llevar a los hijos a que respeten a su nueva pareja. Porque los aceptó. Él no le dijo, ay no, mande sus chinos para otro lado y yo me voy con usted. No, él aceptó con usted con los niños, o la aceptó a él con los niños. Yo tengo el caso de mi familia. Mi hermano mayor aceptó a una persona con sus hijos y él los crió como sus hijos.
y los hijos lo quieren a él como su verdadero padre. Entonces, esa honra lo va a bendecir. Entonces, me devuelvo a Deuteronomio porque esto era un ejemplo del por qué no hay cielos abiertos. Entonces, a los maridos les quedó claro que tienen que amar, honrar, respetar y valorar a sus esposas. Amén. A las mujeres les quedó claro que tienen que amar a sus maridos. Amén. Ahora, vuelvo y les repito, puede que hayan conflictos en el hogar, todos los tenemos. Pues hermano, a orar, hermana, a orar, a meterse con el Señor, a pedirle la victoria. Si hay que reprender demonios, pues a reprenderlos. Si hay que corregir cosas, pues a corregirlas. Entonces, ahí está la obediencia a la palabra. Ahí está la obediencia. Entonces, vuelvo a Deuteronomio 28:1. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra, perdóneme que insista, dice todos, no dice algunos, dice todos sus mandamientos. Dice que yo te prescribo hoy, dice la palabra del Señor, Jehová tu Dios, póngale cuidado, dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Tenemos a muchos hermanos colombianos en Cristo en otros países. Les tiene que ir bien. Si ellos obedecen a Dios, les va a ir bien. Pero tienen que obedecer a Dios y su palabra. Entonces resulta que si se va un hermano para un país y resulta que en ese país le dicen no ore, entonces dicen no, es que aquí no es prohibido orar. No, a usted le toca como Daniel, ahí le toca desobedecer al rey y obedecer a Dios. Entonces el hermano tiene que tener una vida en Cristo radical. Claro, porque todos esos colombianos tendrán legalidad. No, se fueron a aventurar. El sueño americano, muchos están allá. Y resulta que todos esos colombianos llenaron un estadio. Y resulta que la selección se siente en casa porque por todo lado amarillo, azul y rojo. Por todo lado gritan Colombia, gritan ole, todo. ¿Quién no va a jugar bien así? La presión se baja. Entonces resulta que muchos de esos colombianos que están ahí son creyentes. Esos colombianos deben hacer lo que Dios dice allá en esa nación como extranjeros. ¿Para qué? Para que le vaya bien, porque Dios dejó ya una bendición, que si usted y yo escuchamos atentamente su voz y guardamos y ponemos por obra sus mandamientos, Dios nos exaltará. ¿En dónde? En todas las naciones. No dicen algunas, dice en todas. Entonces, ahí ya hay cielos abiertos. El hecho de que Dios te exalte en otro lugar, ahí es donde nos toca orar, Señor, exáltanos. Entonces, resulta que cuando va un colombiano exaltado por Dios a México, Dios hace que le pongan alfombra roja. Dios hace que lo atiendan bien. Y usted va a escuchar a un colombiano que diga, no, yo fui, a mí me trataron súper bien, les faltó que me alzaran y me pusieran en el carro, porque Dios te exaltó. O sea, no podemos decir vanagloria que es por un título, por una posición. No, Dios es el que nos exalta, y más a nosotros sus hijos. Ahora, recuerden algo que el Espíritu Santo me permite enfatizarle mucho a ustedes, y es cuando ustedes aceptan lo que son en Dios. Porque si usted no acepta lo que usted es en Dios, pues hermano, Dios dice, yo honro a los que me honren. Y resulta que usted es cristiano mientras está en el templo, pero cuando sale se olvidó que es cristiano, porque le da pena, porque se avergüenza, que no le gusta que la gente se entere que usted es de Cristo, que usted viene a una iglesia cristiana, que asiste al Centro Misionero Bethesda. ¿Cuántos negarán que son del Centro Misionero Bethesda?
Porque como al Centro Misionero Bethesda, en muchas otras congregaciones nos tildan de religiosos, de legalistas, de duros, de exigentes. Entonces, usted habla con otro de otra congregación y ¿usted dónde va? No, por ahí yo asisto a una iglesia. Diga, Centro Misionero Bethesda, allá en Usme, donde el pastor Oscar, la pastora Magnolia, que saquen la lengua y digan, ah, ¿usted va por allá? Sí, ¿cómo le parece? Y mire, muy bendecido para la gloria de Dios. Sí, porque si usted no honra las cosas del Padre, ¿cómo quiere que el Padre te honre a ti? Entonces, cielos abiertos es eso. Entonces, cuando usted atiende, el domingo el Señor me permitía hablarle a la iglesia en Santa Lucía. Mire, usted pregúntele al Padre, a mí no, por favor, pregúntele al Padre, ¿para qué lo puso a usted en el Centro Misionero Bethesda? Porque usted no pertenece a otra iglesia, usted pertenece, bueno, hablando de denominación, porque pertenecemos a la iglesia del cuerpo de Cristo, somos la iglesia de Jesucristo, amén, pero estoy hablando de denominación. Pero si Dios hubiera querido que usted estuviera en otra denominación, usted estaría allá, usted iría allá, pero el Señor te puso acá. Entonces, honre la casa donde Dios te puso, honre los pastores que Dios te dio, honre. Entonces, esa honra te estoy mostrando, es obediencia, pero esa honra te va a producir cielos abiertos y esa honra va a hacer que Dios te exalte donde quiera que tú vayas. Que es lo mismo que hablábamos de honrar a la esposa, de honrar al esposo, de honrar a los padres. La bendición está ahí. Entonces Dios te dice que si tú le obedeces a Él y a su palabra, ¿dónde? Donde usted vaya, Él te exalta también donde usted vaya. Entonces ahorita estamos en Colombia, Dios te va a exaltar en Colombia. Si te vas mañana para los Estados Unidos, Dios te va a exaltar en los Estados Unidos. Si vuelves a España, Dios te va a exaltar en España. ¿Por qué? Porque es la bendición de Él por nosotros obedecerle, por amarlo. Y Él lo va a hacer, cielos abiertos. Pero usted tiene que ir con esa fe. Usted tiene que ir con esa credibilidad a la palabra. Por eso le digo, ¿yo dónde voy? ¿Usted dónde es, pastor? Centro Misionero Bethesda, zona quinta de Usme. Y ahí hay muchos dicen, ahí viene el pastor de Usme. Para mí es una honra. Yo soy el pastor de esta localidad. ¿O usted tiene otro pastor de Usme acá? Una vez por ahí uno intentó abrirnos a chamba al lado. Y yo fui y le dije, no, hermanito, la única iglesia autorizada es esta. El único pastor autorizado en esta localidad soy yo. O se adhiere o se va porque usted está dividiendo. Entonces, cuando usted entiende eso, Dios dice que le abre los cielos. Entonces empieza a manifestar su bendición. Siguiente versículo, ¿qué dice? Que sería el 2. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Espere, despacio. Y vendrán sobre ti todas estas bendiciones. Entonces, deténgase ahí. Resulta que Deuteronomio 28 tiene dos divisiones. Deuteronomio 28 son 68 versículos. A ver, observe ahí, mire, versículo 1 y vaya al final del capítulo. ¿Cuántos ve allí? 68, ¿cierto que sí? Pero resulta que Dios dedica solo 14 versículos para bendecir la obediencia. Mírelo ahí, 1 al 14. Son 14 versículos dedicados a bendecir tu obediencia, mi obediencia. Pero nos restan 54 versículos que allí le ponen un título y se llama consecuencias a la desobediencia. Vamos a interpretarlo como está escrito. Son las maldiciones por desobedecer. Entonces usted puede ver que mucha gente está más maldecida que bendecida. ¿Pero por causa de qué? De la desobediencia. El pecado es uno, ¿sabe cuál es? Desobedecer.
Adán y Eva desobedecieron. Cuando usted infringe una ley, una norma, un estatuto, desobedece. ¿Por qué suceden algunos accidentes de tránsito? Porque desobedecen. Entonces, le voy a poner un ejemplo. Aquí en la esquina, esta carrera tiene un pare. Resulta que los que van hacia el sur tienen que parar, los que vienen hacia el norte tienen que parar, pero los que bajan de oriente a occidente pueden circular libremente porque ellos no tienen una prohibición. Pero aquí usted puede observar que los de las motos se comen el pare, los vehículos se comen el pare, los peatones se comen el pare, los ciclistas se comen el pare. ¿Y qué pasa cuando violamos esa norma? Pues hay un accidente, hay una consecuencia. Entonces, cada vez que usted y yo desobedecemos un mandamiento de Dios, la consecuencia principal es que se cierran los cielos. Se cierran los cielos. Miren, le voy a mostrar un versículo bíblico que está en el libro del profeta Ageo, por favor. Vamos allí. El profeta Ageo está después de Génesis, antes de Apocalipsis. Amén. Para que lo encuentre más rápido. A ver, libro del profeta Ageo. Está después del libro de los Gomelos, de Oseas. Bueno. No estaba después de Oseas, estaba después de Sofonías. Bueno, Ageo. ¿Lo tenemos? Bueno, va a ir por favor al versículo 10. Ageo 1:10.